Y vamos a terminar ahora lo que es la parte nos queda pendiente una clase de lo que es sistema nervioso central. Es chiquita, es antiparkinsoniano, y vamos a continuar con la de AINES para ponernos al día y así poder dar el examen durante el tiempo que ya nosotros hemos planificado, para que ustedes no se retrasen en lo absoluto. Bien, vamos a comenzar con antiparkinsoniano. No es una clase corta porque realmente ustedes han visto pocas veces lo que es este tipo de medicamentos. Sin embargo, es una patología que está aumentando en su número, se está haciendo cada vez más frecuente debido a que es una de las enfermedades degenerativas de etiología un poco, ¿no? Oscura. Muchos le achacan la parte genética, otros le achacan la parte degenerativa en sí. Tenemos muchos deportistas, boxeadores, jugadores de fútbol americano, que a la vejez han hecho Parkinson sin haber tenido antecedentes genéticos. Entonces se le está achacando mucho esa parte también, ¿no? Entonces, la enfermedad de Parkinson fue descubierta en el 1917 por James Parkinson, justamente fue descrita en 1917, no fue descrita. Sí, y se le describió como una alteración en el sistema motor. ¿Dónde se encuentra esta alteración? Para poder nosotros embebernos en esto, para poder ir hacia nuestra parte farmacológica. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos en la zona basal del cerebro, en los ganglios basales, tenemos zonas donde domina la sustancia negra y la vía nigroestriada directa e indirecta, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo la indirecta, es la que tiene que ver con lo que es el movimiento, el orden, la coordinación del movimiento. Y acá tenemos dos neurotransmisores importantes que trabajan: la dopamina y la acetilcolina. La acetilcolina aquí es la excitadora de esta zona, ¿no? Y la dopamina es la inhibidora. Ahora, vamos a recordar que la dopamina tiene dos tipos de receptores, dopa 1 y dopa 2. Cuando hemos hablado de antipsicóticos, habíamos hablado de los dopa 1 en el sistema mesolímbico, ¿no? Que venía la hiperexcitación de la zona, y entonces teníamos que darle bloqueadores para evitar de que trabaje en exceso la dopamina en esa zona, ¿no? Y venga toda la parafernalia, todos los síntomas que tenía la psicosis, ¿no? Pues bien, en esta zona de nigroestriada, las vías nigroestriadas, ¿no? En la indirecta de todo, trabajamos con los receptores DOPA 2, ¿no? Estos receptores DOPA 2 actúan equilibrando la excitación que se tiene con los receptores muscarínicos de acetilcolina, que hemos visto que la acetilcolina es un neurotransmisor que también actúa como excitador e inhibidor en algunas zonas, ¿no? Entonces, en esta zona, básicamente la acetilcolina excita y la dopamina inhibe la excitación que tiene la acetilcolina. ¿Qué es lo que sucede? Que aparentemente hay una degeneración de los receptores de dopamina, ¿sí? Y entonces, como hay una distorsión de generación de los receptores de dopamina, del dopa 2, entonces no va a haber una inhibición de su función, ¿ya? Entonces, viene un desequilibrio en cuanto al trabajo de los receptores muscarínicos, ¿no? Entonces, esta acetilcolina en exceso comienza a causar una excitación de esta zona y comienza a haber un temblor, que es lo patognomónico del Parkinson, ¿no? Un temblor en reposo, un temblor esencial, ¿no? Entonces, un temblor en que tú estás en reposo y está temblando tus miembros superiores, sobre todo. Diferente al temblor cerebeloso, que cuando ustedes se paran, recién, ¿no es cierto?, comienza el temblor, no así cuando están en reposo. Cosas que han visto en fisiología del sistema nervioso central. Entonces, aquí tenemos en la enfermedad de Parkinson hay un desequilibrio en el balance normal que debería haber, ¿ya? O sea, la dopamina inhibitoria, la acetilcolina excitatoria. Entonces, ustedes saben de que no solo, como en todas estas patologías del sistema nervioso central,
no se puede inmiscuir solamente a la dopamina, ¿no es cierto? Porque la dopamina se produce en unas neuronas que también, que viene desde la tirosina, ¿no? La L-dopa, ya lo hemos visto creo varias veces, cómo se produce la dopamina, y que finalmente acaba en epinefrina, norepinefrina, entonces también tenemos que ver que esté inmiscuida la norepinefrina y la serotonina, ¿no? En parte. Este es los receptores DOPA2 que tienen que ver con la familia y con la disminución del AMP cíclico, que aumenta la salida de las corrientes de potasio, ingresa las corrientes de calcio, pero cuando sale más potasio hiperpolariza la neurona, ¿no? Entonces, al hiperpolarizar la neurona, creo que ya lo hemos visto varias veces también este mecanismo por la proteína G, entonces, produce una hiperpolarización de la neurona postsináptica, disminuyendo el efecto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los ganglios basales? En esa zona, lo que llamamos sustancia nigra, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del Parkinson? Una distonía, ¿no es cierto? Al no haber una adecuada transmisión en los ganglios basales, vamos a tener un tono de rigidez, digamos, ¿no? Rigidez, movimientos lentos y un temblor esencial, un temblor que está incluso en reposo, ¿no? Por la excitación. Entonces, esa es la parte digamos, de cómo se genera esta patología del Parkinson, ¿no? ¿Cómo se va a generar? Entonces, es una enfermedad degenerativa, que, como les digo, está en estudio esta parte más bien de los traumas, todo que sufren los boxeadores, los jugadores de fútbol americano, incluso los mismos futbolistas, cuando cabecean el balón, ¿no? Entonces, toda esta parte nos lleva a pensar de que cuál es lo ideal para tratar la enfermedad de Parkinson, darle dopamina, ¿no? Porque si sus receptores están mal, no voy a mejorar los receptores. Y eso es lo que tenemos que quedar bien en claro y por eso es una enfermedad degenerativa. Porque no voy a crear, aún no tengo la posibilidad de crear receptores postsinápticos para DOPA2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de llenar de dopamina el cerebro para, para que podamos, para que podamos excitar o actuar con los pocos receptores DOPA2 que nos van quedando. Esto quiere decir que con el tiempo, esta enfermedad va a irse agravando. Aún así le demos una calidad de vida durante un tiempo, esta enfermedad va a tender a agravarse debido justamente a que los receptores se van degenerando y van degenerándose cada vez más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para esto? Darle dopamina, sino que tenemos que recordar otro punto muy importante. Yo no puedo darle dopamina por vía oral, por ejemplo, al paciente, ¿no? O no puedo darle, porque incluso si le doy endovenosa la dopamina, tenemos enzimas que metabolizan rápidamente la dopamina, ¿no? La dopa descarboxilasa, la catecholmetiltransferasa están en el plasma sanguíneo. Y estas rápidamente, metabolizan la dopamina. ¿Ya? Entonces, tenemos que encontrar un sistema. Si yo lo doy por el estómago, ingresa al intestino delgado la dopamina, ¿sí? Entra en la circulación y puede llegar al cerebro. Pero, como les digo, estas enzimas evitan que esto suceda si lo doy por el estómago. Entonces tenemos que evitar otro mecanismo. Nosotros le damos un profármaco que se llama levodopa, que se va a convertir en dopamina en el plasma sanguíneo, pero que también las enzimas lo pueden metabolizar. Entonces, cuando llega al estómago la levodopa, que en este caso está aquí en el esquema, puede ser que si le damos un procinético tipo metoclopramida, por ejemplo, entonces que hace caminar más rápido el intestino, disminuye su absorción de la levodopa. O por ejemplo, si le doy un anticolinérgico que disminuye la motilidad del intestino, también disminuye su absorción. O si le doy comidas abundantes, si le doy constipación, ¿no? Si hay constipación, disminuye su absorción. En el procinético aumenta su absorción porque luego va a llegar más rápido al intestino, luego va a pasar más rápido, que es donde se absorbe. Pero esta levodopa, se va a transportar, se va a convertir en dopamina. En dopamina por la dopa descarboxilasa, y la catecholmetiltransferasa,
la metabolizan y evitan que se convierta en dopamina, ¿no? Evita que se convierta en dopamina. 3-OMD es un precursor de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Tengo que hacer que esta droga llegue de alguna manera al cerebro, la levodopa. Y en el cerebro, la levodopa, ya con su dopa descarboxilasa, se convierte en dopamina, o su catecolmetiltransferasa se convierta en su precursor de dopamina. ¿Cómo hago para que pase esto? Si la levodopa se va a metabolizar en el intestino, en el plasma sanguíneo, ¿cómo hago para que llegue? ¿Cómo hago para evitar que en el plasma, en la sangre o al entrar la circulación portal, la descarboxilasa y la catecolmetiltransferasa, la COM, las conviertan en dopamina? ¿Cómo hago para evitar eso y que se quede la dopamina ahí en el plasma y no pase la barrera hematoencefálica? Otra particularidad acá. La dopamina no va a pasar la barrera hematoencefálica, tiene que pasar en forma de levodopa. Si nosotros le damos la levodopa y se convierte en dopamina o en su precursor en el plasma sanguíneo, se van a quedar ahí en el plasma sanguíneo, no van a pasar la barrera hematoencefálica, no van a pasar al cerebro. Tiene que llegar la levodopa al cerebro para que en el cerebro, con la dopa descarboxilasa y la catecolmetiltransferasa, se transformen en dopamina. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo lo hago? Entonces, en el cerebro, en los ganglios basales, la tirosina se hidroxila y se convierte en L-dopa, la L-dopa se convierte en dopamina, ¿no es cierto?, por una descarboxilación, ¿sí? Y la dopamina es liberada hacia sus receptores, hacia la neurona sináptica, y actúa sobre sus receptores dopaminérgicos, dopa 2, inhibidores, dopa 1, excitadores. ¿Sí? ¿Quiénes metabolizan en esa zona la dopamina? ¿Quiénes la metabolizan también? La metabolizan también sus enzimas, igual que la noradrenalina, ¿no? La monoaminoxidasa, la catecolmetiltransferasa, la metabolizan. Entonces, la levodopa, que es la droga básica, la precursora de dopamina, que les vuelvo a reiterar, se da dopamina para tratar de capturar a todos los receptores dopa 2, ¿no? Los más que pueda. Pero eso también implica de que estos no solamente va a estimular a los dopa 2, sino también va a estimular a los dopa 1. Y los dopa 1 te pueden producir un poco de excitación en el paciente. Bueno, la levodopa que le damos se absorbe bien por vía oral, como hemos visto, lo apoyan los procinéticos y lo disminuyen los anticolinérgicos. Se descarboxila en el hígado, en el intestino, en los riñones y no se une a proteínas plasmáticas, y su eliminación plasmática es rapidísima, muy rápida. Entonces, para evitar que la levodopa se convierta en dopamina en el plasma sanguíneo, le damos una droga que inhibe a la dopa descarboxilasa y se llama carbidopa. Entonces, la levodopa no puede ir en el tratamiento sin la carbidopa. Porque la carbidopa, ¿sí? La carbidopa es más inhibitorio de la dopa descarboxilasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evitar que la levodopa se vuelva dopamina. Entonces, la levodopa ya va a estar más tranquila en el torrente sanguíneo, va a pasar la barrera hematoencefálica y se va a convertir en dopamina, pero en el sistema nervioso central, que es donde queremos. O sea, retarda un poco la conversión de levodopa a dopa, ¿sí? Entonces, eso es lo principal. Entonces, la levodopa pasa, la dopamina no va a pasar bien la barrera hematoencefálica. La levodopa sí, ¿no es cierto? La levodopa sí. La levodopa, por la dopa descarboxilasa, se vuelve dopamina en el plasma sanguíneo, en la sangre, y entonces no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando yo bloqueo la dopa descarboxilasa por la carbidopa, ¿no?, inhibidor de descarboxilasa, la levodopa va a poder pasar la barrera hematoencefálica y va a convertirse en dopamina, pero ya en el sistema nervioso central, ya atacando sobre todo los ganglios basales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos antiparkinsonianos
que van a producirnos efectos diversos. Precursores de dopamina son la levodopa. Agonistas de dopamina es la bromocriptina, ¿ya? La bromocriptina, que tiene un caso en sus prácticas. Estimulantes de la liberación de dopamina es la amantadina. Y le damos algunos anticolinérgicos como el viperideno o la prociclidina. Entonces, vamos nuevamente con lo mismo. Esta es lo de la levodopa. Cómo en la enfermedad de Parkinson, cómo tiene que convertirse, ¿no? Entonces, acá tenemos ya más el esquema de las drogas, qué es lo que evitamos. A ver, nosotros tenemos la levodopa que tiene que pasar la barrera hematoencefálica, pero por la dopa descarboxilasa en el plasma sanguíneo, en la parte izquierda dice circulación, por la dopa descarboxilasa la levodopa se convierte en dopamina, o por la catecolometiltransferasa se convierte en el 3-OMD, que es un precursor de la dopamina. Sí, entonces, y no vamos a tener posibilidad de que la L-dopa en gran cantidad pase la barrera hematoencefálica, porque ahí mismo se metaboliza. Entonces, para evitar que la levodopa se metabolice en el plasma y buena cantidad pase al sistema nervioso central, pasando la barrera hematoencefálica, yo le puedo dar la carbidopa que inhibe a la descarboxilasa. O un inhibidor de la catecolometiltransferasa en la COM, como son el tolcapone y el entacapone, que son usados también. Si yo le doy estas drogas, evito el metabolismo del L-dopa, de la levodopa, y la levodopa entra al sistema nervioso central y se convierte en dopamina, aumentando su concentración y trabajando sobre el resto de receptores dopa 2 que existen en esta zona. A nivel central, igualmente para que la dopamina no se metabolice tan rápido, tenemos el tolcapone que también pasa la barrera y trabaja ahí. Y tenemos un inhibidor de la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es una enzima que metaboliza la dopamina a nivel de la hendidura sináptica. Aquí también tenemos para evitar que se metabolice muy rápido y prolongar el efecto de la dopamina. En este grupo, inhibidores de la monoaminoxidasa, tenemos a la selegilina sobre todo, la selegilina. Cuando liberamos la dopamina y vamos a trabajar sobre sus receptores dopa 2, ¿quién ayuda a la liberación de dopamina? Aumenta su liberación, la amantadina, ¿ya? Y quienes pueden trabajar sobre los receptores dopa 2, que estaba mal en la diapositiva anterior, pero sí trabajan como agonista. Sobre todo, la bromocriptina y el pramiprexole que tenemos nosotros aquí en el Perú. Ya, entonces, sobre todo la bromocriptina trabaja sobre los receptores como agonista de los receptores dopa 2. Entonces, tienen una serie de medicamentos para estas enfermedades degenerativas que nos pueden permitir mejorar en algo la sintomatología del paciente. Tenemos otros agonistas dopaminérgicos, aparte ergólicos y no ergólicos. ¿Cuáles eran los agonistas dopaminérgicos? Los que trabajaban sobre los receptores dopa 2, la bromocriptina, ¿no es cierto? Pero los vamos a volver ergólicos y no ergólicos. Los ergólicos tenemos la apomorfina, que no tiene los mismos efectos de la morfina como analgésico, la bromocriptina, el isuride, el pergolide, la carvedolina. Y no ergólicos, que es otro tipo farmacológico, tenemos el pramiprexole y el ropirinol. Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, a tratar los agonistas dopaminérgicos no ergólicos, como la bromocriptina y el pergolide. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Que trabajan no solamente trabajan sobre los receptores dopaminérgicos, pero también trabajan sobre la prolactina, ¿no? Y entonces comienza a excitar la secreción láctea, ¿sí? Entonces también actúan sobre la serotonina. Entonces tiene efectos secundarios, claro que tiene efectos secundarios, presentan efectos gastrointestinales, disminuyendo la motilidad intestinal, cardiovasculares porque aumentan la presión arterial, porque también actúan
no solo sobre los receptores DOPA2, sino sobre los receptores DOPA1, actúan presentando cuadros psicóticos debido a que actúan sobre los receptores de serotonina, ¿no? Entonces, cuando tú le das bromocriptina, también puedes darle levodopa para aumentar el efecto, pero tiene que ser en dosis muy bajas. La mantadina se usa para liberar más la dopamina. Sin embargo, también la mantadina es una de esas drogas que tiene varios efectos que aún no están muy claros, y una de esas es luchar contra las infecciones respiratorias de la influenza. Sí, la mantadina es menos potente pues, que la levodopa, su efecto va a durar solo poquitas semanas. Igual, al tener gran cantidad de dopamina en el sistema nervioso central, nos va a producir inquietud, puede producirnos depresión, como han visto ustedes en la psicosis, ¿no es cierto? Irritabilidad, insomnio. Y los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva o convulsiones, no se les puede dar amantadina porque te aumenta la presión. La selegilina, que es un medicamento que inhibe la monoaminoxidasa, que es la enzima que metaboliza la dopamina en la neurona sináptica, entonces aumenta la cantidad de dopamina en esta zona. Tiene un efecto antidepresivo pequeño, pero también tiene varios efectos colaterales la selegilina, porque al aumentar la cantidad de dopamina, también nos produce alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales, etc. La tolcapone, que es un inhibidor de la catecolometiltransferasa, que ya hemos visto, ¿no? Que para evitar que se metabolice que la catecolometiltransferasa convierte la levodopa en un precursor de dopamina, ¿sí? Entonces, la catecolometil, el tolcapone, actúa no solamente a nivel periférico, sino también actúa a nivel central. Aumenta la concentración este, de, de levodopa y la deja que llegue al sistema nervioso central. El sistema nervioso central también evita que se metabolice muy rápido para poder actuar, convertirse en dopamina y actuar sobre sus receptores. Y entonces, y como la dopamina y la acetilcolina actúan juntas, entonces cuando la dopamina no inhibe, la acetilcolina comienza a actuar y comienza a excitar mucho la vía del sistema indirecto. Entonces, nosotros tenemos que darle fármacos anticolinérgicos para que actúen al sistema, a nivel del sistema nervioso central, no los anticolinérgicos los periféricos, no anticolinérgicos que actúan a nivel del sistema nervioso central, para evitar justamente que hay estos efectos tan marcados como es el temblor, la bradicinesia, todo eso, ¿no? Entonces bloquean los receptores colinérgicos, los muscarínicos colinérgicos, a nivel de los ganglios basales, la benzatropina y el triexifenidelo. Entonces, los fármacos en sí, los fármacos antiparkinsonianos son de varios tipos, ¿no? Entonces, ¿y por qué tenemos si ustedes van a ser médicos generales, por qué tenemos que estudiar tanto las drogas del sistema nervioso central? Primero, porque estas enfermedades se están haciendo más prevalentes en nuestra población. Segundo, porque ustedes no van a necesariamente ser neurólogos y tratar estas enfermedades, pero sí tienen que tener una idea de los efectos colaterales que se pueden presentar. Tienes un paciente en tu serum que está siendo tratado de Parkinson y comienza a tener excitación psicomotriz, se le seca la boca, se le sube la presión. ¿Qué está tomando? Y le comienzan a decir, no estoy tomando tolcapone, me han dado en Tacna, están ustedes en un pueblito, ¿no? Me han dado benzatropina, es un antimuscarínico, ¿no? Y ustedes entonces, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué es? Ustedes van a ser médicos generales al inicio, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber cada cosa para qué sirve, ¿no? Entonces tenemos la levodopa, los inhibidores de la dopa descarboxilasa, tenemos la mantadina, ¿no? Los inhibidores del metabolismo como la catecolometiltransferasa, ¿no? El tolcapone, la selegilina, los antimuscarínicos centrales, que son diferentes a los periféricos, pero estos antimuscarínicos centrales también te van a producir sequedad de boca, visión borrosa, ¿no? Entonces ustedes tienen ya una idea general de lo que tienen que ver
cuando venga un paciente con Parkinson. Entonces, como les digo, no es la idea de usted, no es la idea de nosotros que ustedes vayan a tratar pacientes con Parkinson, pero sí que ustedes tienen que conocer básicamente lo que está pasando con sus pacientes. Es lo que el otro día les decía, por ejemplo, yo soy anestesiólogo, ¿no? Decía a mis residentes, digo, un anestesiólogo en 6 meses ya sabe poner agujas, sabe poner intubar perfectamente, intubaciones difíciles, sabe poner epidurales, raquídeas, bloqueos, ya sabe todo, la parte manual, ¿no? Y entonces un médico, ¿por qué hay gente que no es médico y trata a los pacientes, los farmacéuticos, los químicos, les dan medicina? Todo eso lo pueden hacer cualquier persona. ¿Cuál va a ser su diferencia de ustedes? Ustedes van a saber tratar complicaciones, complicaciones. Si un médico sabe tratar realmente, sabe darse cuenta de la complicación de un medicamento, ese sí es un buen médico. El resto lo hacen todos igual, ¿ya? Entonces tienen que ver eso. Entonces, no es para qué doy esto, para qué doy el otro, les van a dar una receta de un neurólogo a ustedes y sí, le están dando tal cosa, ¿y para qué le dará esto? ¿Qué le producirá esto a mi paciente? ¿No? Entonces, eso les aguza los sentidos. Esa es la idea. Bien, Juan, me dan 5 minutos porque vamos a hacer la otra clase de AINES, por favor, que no es muy prolongada tampoco, pero para ponernos al día, ¿sí? Denme 5 minutos un momentito, por favor.
Niña, niña, gringa. Harry, mami. Corre, padre, corre.
Hola, viejita. ¿Qué haces ahí, calata? Me voy a grabar. Vieja Ahí está mi vieja calata. Sí, pero La vieja calata.
Bien, jóvenes. Disculpen que hayamos demorado un poco. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta clase en que vamos a recuperar, ya hemos recuperado lo que es antiparkinsonianos por la licencia que nos dieron por el fallecimiento del doctor Ríos, y vamos a comenzar ahora con las clases de estas últimas 2 semanas que nos quedan conmigo, ¿no? En esta segunda unidad, antes de poder dar el examen, ¿sí? Hoy esta semana vamos a abordar un capítulo de lo que son antiinflamatorios, tanto a nivel general como a nivel particular. Vuelvo a reiterar, no es la idea de nosotros que ustedes sean unos expertos manejando, por ejemplo, gota, manejando artritis reumatoidea, ¿no? Pero sí que ustedes sepan qué le están dando al paciente y qué efectos colaterales puede tener ese paciente con esos medicamentos que le dan y puedan ser derivados a estos pacientes rápida y adecuadamente, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy día sobre antiinflamatorios no esteroideos. Un capítulo donde vamos a tratar quizá las drogas más vendidas, más comercializadas en todo el mundo, ¿no? No hay alguien en el mundo entero, creo que no haya tomado una aspirina o que haya estado al alcance de una aspirina. O gente que no haya tomado algún otro AINE como un ibuprofeno, un naproxeno, ¿no? Cosas que ustedes los pueden encontrar a veces hasta sin receta médica, ¿no? Hasta sin receta médica. Bien, entonces, los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo de fármacos que son muy misceláneos, pero que la mayoría de ellos contienen 3 componentes. Son analgésicos, son antitérmicos y son antiinflamatorios. Y su eficacia, según el grupo farmacológico, puede ser más o menos en una de estas 3 funciones. Sin embargo, estos antiinflamatorios, la mayoría de ellos tienen estas 3 características, ¿sí? La fiebre, la inflamación, el dolor, ¿no es cierto? De estos AINES, hay algunos que solo son antitérmicos, otros solo son antiinflamatorios, otros solo tratan dolor e inflamación y otros tratan las 3 cosas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el equilibrio, qué es lo que necesita cada uno de estos pacientes. Entonces, todos estos síntomas, inflamación, fiebre, dolor, tienen que ver con la generación de las ciclooxigenasas. ¿Y dónde se forman las ciclooxigenasas? Vamos a ver un momento, pero las ciclooxigenasas son constitutivas e inducibles cuando nosotros tenemos una patología. Entonces, los AINES son analgésicos, pero que se diferencian del capítulo que ya hemos visto antes, hace un par de semanas atrás, que eran los opioides. Los AINES tienen una acción periférica, algunos tienen una acción central muy escasa, muy leve, y los opioides tienen una acción preferentemente central, lo habíamos visto, ¿no es cierto? En cuanto a analgesia también, los AINES son moderadas su acción, en cambio los opioides es una analgesia intensa. Más los AINES se usan para dolores osteomusculares, artralgias, cefaleas, mialgias, ¿no? En cambio, los opioides se usan más para dolores intensos, viscerales, ¿no? Dolores internos, que el paciente a veces no nos puede describir. Y como les digo, los AINES pueden producir antitérmicos, antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, y los opioides generalmente nos producen narcosis, sueño, etc. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo se genera esta famosa ciclooxigenasa que les había dicho? En las membranas celulares, recuerden que tenemos los fosfolípidos, ¿no es cierto? Los fosfolípidos. Y estos fosfolípidos se van a convertir en fosfolipasas.
¿no? Fosfolipasas. Esas fosfolipasas, a través del diacilglicerol u otras enzimas, se van a convertir en ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico que está viniendo ya, miren, desde lo que es los fosfolípidos de la membrana celular, este ácido araquidónico, va a convertirlas a través de la enzima ciclooxigenasa, COX-1, vamos a decirle, COX-1, y a veces la COX-2, principalmente la COX-1, que es una enzima que siempre está. La COX-2 solo se presenta cuando tenemos algún trauma, alguna patología, alguna injuria en la célula. Entonces, la COX-1 siempre está y genera, a partir de la ciclooxigenasa, genera tromboxanos, que van a generar, pues, que se agreguen las plaquetas, ¿no es cierto? Los tromboxanos. Las prostaglandinas, que pueden generar fenómenos inflamatorios, fenómenos vasodilatadores, ¿no? Las prostaglandinas mismas pueden ser neurotransmisores del dolor, ¿no? Que estimulan los nociceptores. Y también pueden generar la prostaciclina, que en menor medida desagrega las plaquetas, ¿no? Entonces, pero los COX-1 entonces nos producen, cuando estimulan los COX-1 se producen estas sustancias, estas cininas, se producen en esa cantidad, ¿sí? En cambio, la COX-2 solamente se produce cuando hay una injuria, cuando hay una lesión en la célula. Entonces, y esta COX-2 nos va a producir igual tromboxanos, más prostaglandinas, ¿no? Sobre todo prostaglandinas que tienen que ver con el dolor. Entonces, la COX-1 siempre está presente y las prostaglandinas siempre se están generando y las prostaglandinas siempre van a generar una acción determinada, ¿ya? En cambio, la COX-2 se presenta cuando hay una injuria, ¿sí? Y comienza a generar prostaglandinas, pero específicas del dolor, de la inflamación, ¿no? De ese tipo. Entonces, ahí quiero que estemos bien claros, porque ¿dónde es la acción de los AINES? Bloquea a la ciclooxigenasa. Y hay AINES que bloquean ciclooxigenasa 1, y hay AINES que bloquean ciclooxigenasa 2 específicamente, y hay AINES que bloquean las dos ciclooxigenasas, ¿ya? Si las bloqueo, ¿qué va a pasar? Voy a inhibir la formación de prostaglandinas, no va a haber vasodilatación en el riñón, vasodilatación en el estómago, entonces puedo producir necrosis en esas áreas. Si bloqueo los tromboxanos, las prostaglandinas, no va a haber agregación plaquetaria, entonces la sangre va a comenzar a tener dificultad en la coagulación. En el otra área, el mismo ácido araquidónico genera la lipooxigenasa. Y los AINES también pueden bloquear la lipooxigenasa. Y esto tiene que ver con los leucotrienos, ¿no es cierto? Leucotrienos y las lipoxinas nos estimulan estos la parte, lo que es la broncodilatación. Entonces, cuando yo lo bloqueo por un AINES, puedo producir broncoconstricción, por ejemplo. Entonces, ya tenemos los dos tipos de ciclooxigenasa que pueden ser inhibidas por los AINES. Y también tenemos la forma en que se generan estas ciclooxigenasas. La ciclooxigenasa 1, que transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas, prostaciclina, tromboxano, ¿sí? A través de la COX-1, ¿no? Y la COX-2 solamente se presenta cuando hay injuria e induce a la formación de prostaglandinas principalmente, ¿sí? Entonces, la COX-1 es constitutiva, le llamamos, y la COX-2 es inducible, es decir, la COX-1 siempre está presente y la COX-2, la ciclooxigenasa 2, es inducible. Solo se presenta cuando nosotros tenemos una injuria y promueve la formación de prostaglandinas, pero prostaglandinas inflamatorias, ¿ya? También genera prostaciclinas y las prostaciclinas comienzan a producir vasodilatación, es decir, disminuye la formación de prostaciclina para que no haya vasodilatación, para que disminuya la inflamación. Hasta ahí vemos que cuando inhibimos las COX-2 podemos calmar dolor y calmamos inflamación, pero no fiebre. En cambio, las COX-1 pueden calmar, pueden producir antiinflamación, ¿sí? Pueden producir
vamos a calmar la fiebre, ¿no? Y disminuimos la inflamación. Las COX-1, como inhiben también a los factores trombogénicos, al tromboxano, entonces también pueden ser usados como antiagregantes plaquetarios. Entonces acá nuevamente la fosfolipasa 2, el ácido araquidónico, la ciclooxigenasa 1, 2, produce prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxano, tromboxano A2, prostaglandinas de diferente constitución. Entonces, los AINES inhiben la prostaglandina. Entonces, ahora vamos a decir, hace rato ahí hemos visto en una diapositiva por qué, por ejemplo, en el estómago produce irritación del estómago cuando tomas mucho tiempo AINES. Y esto sí tienen que saberlo porque ustedes van a recetar AINES a pasto. Entonces, ¿por qué produce gastritis los AINES? Porque producen la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico con ciclooxigenasa produce prostaciclina, ¿no es cierto? Que es un vasodilatador, ¿sí? Produce prostaglandina I, que es vasodilatadora. Y esta va a ir trabaja en el estómago produciendo vasodilatación para que se filtre el líquido a la mucosa gástrica. Comenzamos a producir el moco de protección gástrica. Cuando tú le das AINES, bloqueas esta ciclooxigenasa y al bloquearla no produces ya vasodilatación, produces vasoconstricción. No pasa el líquido hacia la mucosa intestinal del estómago, no produce su capa mucosa y entonces comienza a adelgazarse y puede producir primero gastritis, luego una úlcera. ¿Ya? Esa es la razón por la cual es importante que ustedes sepan que los AINES también tienen un riesgo latente. El tromboxano A2 trabaja sobre las plaquetas. La prostaglandina I2 trabaja en el endotelio de la mucosa gástrica y justamente es lo que produce la vasodilatación, produce la filtración del líquido, ayuda en la formación del moco. La prostaglandina E2 produce vasodilatación a nivel del riñón, produce mejor en la filtración tubular y glomerular. Si yo le produzco una vasoconstricción, le quito esta prostaglandina al riñón, puedo producir una necrosis renal, como producen algunos AINES, pero que espero esté entendido. Y la COX-2, que se presenta solo cuando hay una injuria, entonces inhibe la formación de prostaglandinas, algunos mediadores inflamatorios y de las proteasas, ¿no? Entonces, COX-1 constitutiva, COX-2 inducible. ¿Sí? ¿La COX-1 tiene más efectos adversos que la COX-2? Sí. Solamente que ahora los COX-2 no están muy bien vistos porque algunos COX-2 han comenzado a producir ya no alteraciones gástricas, ya no alteraciones renales como los COX-1, sino estos COX-2 han comenzado a producir problemas cardíacos, han comenzado a producir arritmias cardíacas, etc. Ya, entonces eso no iba muy bien con el paciente. Entonces, tenemos acciones antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas, ¿no? A ver, entonces en el sistema respiratorio, cuando nosotros producimos la prostaglandina E, es broncodilatador. Y también había enzimas broncoconstrictoras. Si nosotros bloqueamos las enzimas broncodilatadoras, las prostaglandinas, vamos a producir broncoconstricción. Pero son vasodilatadores las prostaglandina I y la E en el riñón y en el estómago respectivamente. Y esto ayuda a reducir la resistencia y la filtración glomerular, ¿no es cierto? Y la filtración de líquido para formar moco gástrico. Y la prostaglandina I2 inhibe la agregación plaquetaria. Entonces, cuando nosotros en el sistema digestivo inhibimos la secreción gástrica, es decir, no filtra agua, no se estimula el moco, entonces ahí podemos tener serios problemas. Podemos comenzar a adelgazar la capa mucosa, el ácido clorhídrico quema y produce gastritis y después puede producir una úlcera. Ese es el efecto cuando vamos a muy largo plazo, los AINES, ¿ya? AINES COX-1, ¿no? Y bueno, la contracción de la musculatura lisa en el aparato reproductor está formada por la prostaglandina I y la F. Cuando le damos mucho tiempo a AINES también disminuimos eso. No está muy probado eso. ¿Cuál es su efecto analgésico entonces? Se utiliza en analgésicas de mediana y baja intensidad, ¿no es cierto? Dolores de dentales, cefaleas, dismenorreas, etc. Algunos AINES
penetran la barrera hematoencefálica y llegan a los centros nerviosos y podrían actuar a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, paracetamol, por ejemplo, metamizol. ¿Ya? Otros efectos que tienen los fármacos farmacológicos de los AINES es que disminuyen la agregación plaquetaria, porque inhiben al tromboxano A2. Aquí tenemos más bien que separar la aspirina, el ácido acetil salicílico del resto, porque la aspirina es irreversible su unión a la plaqueta. La plaqueta dura 7 días, vive 7 a 10 días. Cuando tú le das aspirina, esa aspirina se pega a la plaqueta porque le das a un paciente que ha tenido infarto, que puede tener una angina, algo, ¿no? Entonces, tú le das eso a la aspirina al paciente, se pega a la plaqueta y esa plaqueta ya no lo va a soltar en los 7 días que tiene de vida. Entonces, esa plaqueta no se va a agregar, es un efecto anticoagulante. Esto lo usamos como protector también cuando tenemos pacientes que son postinfartados, todo eso, y que tenemos que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, ese es el efecto antiagregante plaquetario de la aspirina. El efecto antiagregante, el efecto antiagregante del paracetamol, del metamizol, no existe. Y el efecto de los otros AINES que no sean aspirina es reversible, es decir, se pega y se vuelve a liberar. ¿Sí? Se vuelve a liberar. Algunos AINES disminuyen la contracción uterina. La aspirina nos ayuda al cierre del ducto arterioso persistente. Eso lo van a ver cuando hagan pediatría, ¿ya? Pero ya saben que la aspirina produce eso, ¿sí? Y también se ha visto que los AINES, que sobre todo la aspirina, produce un efecto preventivo en el cáncer de colon. Entonces, y el AINE actúa también sobre las prostaglandinas en las láminas terminales en la región circuloventricular, ¿sí? Que nos ayuda con la COX-1. Entonces, aquí nos ayudan estas manifestaciones febriles y entonces nosotros disminuimos la temperatura. Como es a nivel central, ¿qué AINES va bien para bajar la temperatura? Paracetamol. Y entonces, seguro ustedes, todos los que ustedes, creo que todos en el mundo hemos tenido algún familiar cercano, algún amigo que ha tenido COVID, ¿no? ¿Cuál ha sido la droga más usada que en un momento ya no había en el Perú? Paracetamol, ¿ya? Vamos a irlo viendo más adelante, sino que quería poner unos ejemplos en cada una de estas acciones. La acción antiagregante, como les digo, es básicamente con los AINES que inhiben la COX-1, que inhibe el tromboxano A2, principalmente la aspirina, que es irreversible su unión y que tienes que esperar para que pase su efecto y la sangre se coagule bien, los 7 días que demoren morir una plaqueta. En cambio los otros demoran 2 o 3 días y ya se liberan de las plaquetas, ¿ya? Algunos AINES nos ayudan a la secreción uricosúrica, es decir, que generan la eliminación del ácido úrico tipo la endometacina, y eso nos ayuda a los pacientes que tienen gota. Lo vamos a ver el día de mañana. Los efectos, las reacciones adversas, lo principal es las gastrointestinales, como les decía, dispepsia, úlcera, dolor abdominal. Por la intolerancia gástrica, casi 10% de los pacientes abandona. No es selectivo este problema de reacciones adversas, ¿sí? Y más frecuentes cuando tienes antecedentes de enfermedad ulceropéptica, Helicobacter pylori, ¿no? Anticoagulantes, etc. Cuando nosotros damos warfarina, que es un anticoagulante, y ácido acetil salicílico, es decir, aspirina, entonces hay que tener cuidado porque se potencian y puede ser un efecto muy nocivo la anticoagulación de la sangre. Entonces, aquí los efectos gastrointestinales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el efecto gastrointestinal? Básicamente el efecto gastrointestinal es que inhibe la prostaglandina I, ¿no? Que es la vasodilatadora y la que hace llegar sangre al estómago, ¿no? Entonces lo que tú estás haciendo al darle AINES, inhibes la prostaglandina I, baja la concentración, baja la concentración de prostaglandina I porque está inhibida, ¿no? Hay vasoconstricción, no llega tanto líquido en la mucosa y ahí es donde viene el problema. En la función renal, igual, por la prostaglandina E2, no hay vasodilatación, no hay una adecuada tasa de filtración glomerular,
Como no hay tasa de filtración glomerular, entonces el tejido circundante al riñón, que tenía que estar irrigado, no está irrigado porque no llega sangre, hay necrosis tubular, se mueren los túbulos por una vasoconstricción de la circulación paralela al circuito tubular en el riñón. Y algunos de ellos producen urticaria, sensibilidad, hipersensibilidad. Algunos, 1 a 2% de los pacientes que toman en general esto, producen algo de hipersensibilidad, con reacciones cruzadas en diferentes AINES. ¿Qué más pasa? Por ejemplo, en el hígado. En el hígado puede alterar la formación de transaminasas. Por ejemplo, el paracetamol puede alterarnos las transaminasas, ¿no es cierto? Produciendo una toxicidad hepática a una dosis determinada. La vamos a ver un momentito más. Entonces, ya viendo estas generalidades de los AINES se dividen por familias, por diferentes familias. Casi todos todavía siguen en vigencia. Los salicilatos, el más conocido es el acetil salicílico, paraminofenoles, el paracetamol, pirazolonas, ya no se usa dipirona, se usa metamizol, aunque en Estados Unidos no lo quieren usar. Ácidos propiónicos usamos principalmente ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno, esos tres usamos ahí en ácidos propiónicos. Ácidos acéticos usamos indometacina, diclofenaco, ketorolaco, ¿ya? Básicamente. Ácidos antianilínicos, el ácido mefenámico ya se comenzó a usar menos, ¿no? Los oxicanes casi no se usan, piroxicante, loxicante, noxicam, etc. Y otros grupos como la nimesulida es la que más se utiliza. Entonces, ¿quiénes están con analgesia y que inhiben las prostaglandinas centrales y los COX centrales? Paracetamol y dipirona. ¿Quiénes son los que tienen acción periférica? Todos los AINES. ¿Quiénes tienen más poder analgésico que el resto? El ketorolaco, los AINES COX-2. ¿Cuáles son los COX-2? Los que inhiben al enzima inducible, que no están en este grupo, los COX-2. Ahorita al final voy a hablar de ellos. La dipirona, ibuprofeno, naproxeno tienen más acción analgésica. Y más acción antiinflamatoria, la indometacina, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketoprofeno. Entonces, vamos a hablar ahora de algunos AINES, uno por grupo, vamos a ir cogiendo rápidamente también. El ácido acetil salicílico es un ácido acético, pues no es un éster del ácido acético, y que viene en diferentes presentaciones, prolongadas, etc. Es una droga de las más antiguas que tenemos, más de 100 años tiene ya para los 200 tiene la aspirina. Tiene acción antitérmica, antiinflamatoria y analgésica. Inhibe a las ciclooxigenasas de manera irreversible porque se pega a la plaqueta, ¿no es cierto? Y también produce una anticoagulación, una antiagregación plaquetaria. Entonces inhibe en forma irreversible a la plaqueta y tiene un efecto más o menos prolongado. Entonces, esta aspirina o ácido acetil salicílico tiene efectos renales, puede tener efectos gastrointestinales, es decir, que vaya el paciente teniendo úlcera, etc., todo lo que hemos visto antes, ¿no? También puede presentar la aspirina reacciones adversas como el broncoespasmo, angioedema, urticaria, son hipersensibilidad, ¿no es cierto? Puede ser, en las primeras semanas de vida se ha probado que es teratogénico en animales, no en humanos, ¿se ha probado? ¿No? Entonces, todavía no podemos probar que sea teratogénico en humanos. A veces producen síndrome de Reye como por hipersensibilidad. El paracetamol, en cambio, el acetaminofeno paracetamol, es un fármaco que no es antiinflamatorio, es analgésico y antipirético. ¿Sí? Es un profármaco, el propacetamol es un profármaco hidrosoluble que nos permite ponerle por vía endovenosa para que se convierta en paracetamol. Su acción antiinflamatoria nula, prácticamente nula. Efecto analgésico, bien, y antipirético. Los paracetamoles estimulan la síntesis de prostaglandinas en el estómago, ¿no? Entonces inhiben moderadamente esta síntesis en el sistema nervioso central. Si estimulan esto, no van a producir gastritis. Entonces su efecto colateral principal no es gastritis, no es antiagregante, no es uricosúrico.
¿ya? Se absorbe bien por el intestino, tiene buena biodisponibilidad, tiene que ver con el nivel de vaciamiento gástrico, su absorción, y tiene un metabolismo hepático. ¿Cuál es el problema del paracetamol? La dosis del paracetamol es de 500 miligramos cada 6 horas. No sé por qué nosotros le damos 500 cada 8, pero 500 cada 6 horas, es decir, 2 gramos al día. Y la dosis hepatotóxica es 10 gramos al día. 10 gramos. Entonces, tenemos un margen alto. Sin embargo, debido a la pandemia, puede haber efectos colaterales con paracetamol también. Las pirazolonas, que serían la dipirona, casi no se usa la dipirona en Estados Unidos. Ya ha sido ya un poco, digamos, dejada de lado, ¿ya? Y lo que más se está usando ahora es el metamizol, que es un excelente analgésico, un excelente antipirético, y alcanza más o menos, cuando tú le pones 10 miligramos de metamizol, perdón, 1 gramo de metamizol, más o menos es como 6 a 8 miligramos de morfina. O sea, es un excelente analgésico, ¿sí? Es comparable su analgésico, el metamizol, con la de la aspirina, y es menor, y es superior a la del paracetamol. El paracetamol como analgésico, más o menos, o sea, hacen bastante propaganda, todo lo que quieran ustedes, muchachos, pero por ejemplo el paracetamol nosotros lo hemos usado hace un par de años en sala de operaciones, y no nos fue bien, no nos fue bien. Lo dejamos nomás de lado porque el paciente se quejaba de olor a la salida de sala de operaciones con paracetamol endovenoso. El metamizol es menos dañino para la mucosa gástrica que las aspirinas, pero es muy parecido, más bien su efecto en la mucosa gástrica que en el paracetamol. Entonces se absorbe por vía oral el metamizol, pero también le puedes dar por vía endovenosa, por vía intramuscular, y es bien absorbido, ¿ya? Se metaboliza en el hígado, ¿sí? ¿Y qué reacciones adversas han tenido? Por ejemplo, en las pirazolonas. La dipirona ha producido anemia plástica. Nosotros hemos tocado de anemia plástica, sí, con paracetamol, pero gracias a Dios ya está, creo, controlado. A diferencia de los AINES, vamos a hablar ahora de los ácidos propiónicos, ¿ya? Los ácidos propiónicos. Vamos a ver que tenemos acá varios grupos. Más o menos son moderados, más o menos, ¿no? O sea, hay que darle 2 o 3 gramos de opioides al día, ¿sí? Depende del medicamento que le damos, pero 2 o 3 gramos excesivos, depende del medicamento que le damos nosotros. ¿Ya? Entonces, son similar su efecto a la aspirina, solamente que al hacer antiagregación plaquetaria no nos produce una disminución de la actividad de la plaqueta permanentemente, sino que es reversible. Se usan los derivados del ácido propiónico con dismenorrea, dolor posparto, posquirúrgico, cefaleas vasculares, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es el ibuprofeno, ¿no? El ibuprofeno se da entre 200 a 400 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y que es bastante tolerado. También se puede dar como antitérmico en los niños, se puede dar como antirreumático, ¿sí? Y tiene que ingerirse con alimentos para disminuir su parte de tolerancia gástrica. Se absorbe rápidamente por vía oral, ¿ya? Y llega a su pico medio más o menos en 1 a 2 horas. ¿Dónde es más lenta su absorción? Cuando se les pone supositorios a los bebitos. Su unión a proteínas plasmáticas es amplia unión a proteínas plasmáticas. Sin embargo, se le ha encontrado en el espacio sinovial. Y su excreción es rápida y se excreta por la orina, del ibuprofeno. ¿Qué efectos tóxicos tiene el ibuprofeno derivado del ácido propiónico? Pueden producir efectos gastrointestinales. Los mismos efectos gastrointestinales que vamos a ver en todos los AINES por la gastritis que se le da al paciente, ¿no es cierto? Aquí tenemos epigastralgia, náusea, pirosis, dispepsia, etc., ¿no?
sobre todo las gastritis. También pueden producir trombocitopenia, leucopenia, lesiones cutáneas, cefareas, etc. No se recomienda por todo esto el ibuprofeno en mujeres embarazadas y en mujeres que dan leche a los bebitos. Tiene efectos tóxicos el ibuprofeno. El ibuprofeno es un primo del naproxeno y del ketoprofeno, ¿ya? Entonces, ¿tiene sus efectos tóxicos? Sí, porque el ketoprofeno, a pesar de ser endovenoso, también ayuda a producir dispepsia, gastritis. Pero hay un pequeño detalle del ketoprofeno, que puede producirnos retención de líquidos y aumento de la creatinina. ¿Y por qué produce retención de líquidos y aumento de la creatinina? Por el efecto que tiene sobre el riñón, ¿no? Con las prostaglandinas. El ácido acético, la indometacina, que deberíamos ver la mañana, que es prácticamente mejor, se usa como antigotoso, pero es un uricosúrico, entonces nos ayuda bastante a eliminar el ácido úrico de las personas que comen mucha carne y que tienen tendencia a hacer artritis. Perdón, es un uricosúrico, elimina el ácido úrico. Entonces, la indometacina puede presentar el efecto similar al ácido acetilsalicílico, analgésico, antiinflamatorio, antitérmico. Inhibe casi todas las prostaglandinas y su analgesia no solo se ejerce su analgesia a nivel periférico, sino también a nivel central. ¿Sí? ¿Qué reacciones adversas? Las mismas que tienen todos los AINES: cefaleas, aturdimientos, vómitos, mareos, confusión mental, disfunción cognitiva, etc. El ketorolaco quizás es la droga más usada en este momento, ¿ya? Lo tenemos en presentaciones orales y en presentaciones parenterales. Sobre todo las pacientes, las versiones parenterales tienen una excelente analgesia, ¿no? Muy buena analgesia, es quizás de los mejores analgésicos que tenemos entre los AINES, ¿no? Sin embargo, también tienen efectos colaterales muy severos. Inhiben la agregación plaquetaria, pero de manera moderada, es reversible. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le das por vía oral se absorbe muy bien, se absorbe casi 80% y como cualquier droga se disminuye la absorción al momento de la alimentación, ¿no es cierto? Pero cuando tú le das, llega por vía oral, llega al pico plasmático en 30 a 40 minutos. Y, por ejemplo, por vía intramuscular en 40 a 50 minutos. Es decir, una hora después llega el efecto analgésico. Se une a las proteínas plasmáticas 99%. Se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina. ¿Qué efectos adversos tiene los AINES, el ketorolaco? Primero, que puede producir gastritis por los fenómenos ya explicados. ¿Sí? Con niños y ancianos puede producir incluso hemorragias gastrointestinales, ¿no? Entonces, es otro efecto adverso que tenemos con el ketorolaco. El diclofenaco es un derivado del ácido acético, tiene amplio uso a nivel mundial, ¿sí? Es un inhibidor de la ciclooxigenasa y es mejor que la indometacina. El diclofenaco también se absorbe por vía intramuscular, por vía oral, por vía rectal, ¿no es cierto? Igual que el ketorolaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero tiene el diclofenaco un fenómeno de primer paso y ahí se vuelve el 50% de moléculas. Entonces, solo el 50% pasa a ser la analgesia. ¿Y qué tiene el diclofenaco de reacciones adversas? Como todos, presenta constipación, náuseas, vómitos, ¿no? Puede presentarse un aumento de creatinina, hepatitis, ictericia, etc. Vamos llegando al fin ya con los oxicanes. Denme un segundo, Carlos. Lucho, me acaban de llamar de Locumba, justo te voy a llamar. Dice que no nos van a, no, el alcalde no está, estoy en clase ahorita, el alcalde no está y que nos debe esperar jueves o viernes, dice, todavía nos van a avisar, dice.
Yo bajo ahorita, esto no para conversar, aquí no más contigo. Ahorita bajo. Ya. Listo, entonces el piroxicam, entonces nos produce efectos analgésicos, antiinflamatorios, antitérmicos, antiagregantes plaquetarios, lo mismo que todos. ¿Qué problema hay con los oxicanes? ¿Sí? Inhibe la quimiotaxis, ¿ya? Libera enzimas lisosómicas, disminuye la agregación de neutrófilos. Entonces lo usamos mucho para artritis reumatoide, por ejemplo, por esta, ¿no? Por esta acción. Sin embargo, también disminuye la alteración en el cartílago, las coladas. Y este efecto hace que lo estemos con los oxicanes, ¿sí? Ya hemos visto exactamente cuáles son sus diferencias con el resto de analgésicos. Estos AINES COX-2 son diferentes. Estos AINES COX-2 les llamamos COX-2 porque bloquean a la enzima ciclooxigenasa 2 inducida, no solamente cuando hay una injuria. La ciclooxigenasa 1 está presente siempre. La ciclooxigenasa 2 está bloqueada con la inducción se presenta la inducción cuando hay una injuria. Entonces nosotros con los COX-2 la bloqueamos. ¿A quiénes bloqueamos? Bloqueamos a las prostaglandinas inflamatorias, bloqueamos la inflamación, bloqueamos el dolor con un poquito de analgesia, ¿ya? No son antitérmicas, no son antiagregantes. Pero como bloqueamos prostaglandinas inflamatorias y no bloqueamos prostaglandinas que irrigan, que producen vasodilatación en el estómago, en el riñón, en teoría, jóvenes, no pueden producir gastritis, no producen insuficiencia renal, como habíamos conversado, ¿no? Por ejemplo, el ketorolaco, en 7 días de tratamiento, el ketorolaco te puede producir necrosis tubular aguda. Entonces, estos no. Estos COX-2 en teoría no te producen eso. Sin embargo, se ha visto en Estados Unidos, no hemos visto mucho nosotros acá, que con algunos tipos de COX-2, les estoy poniendo solo un tipo ahí, el rofecoxib, pero con algunos otros tipos, otros nombres comerciales, comenzaron a presentarse alteraciones de patologías cardiovasculares, dolor, infartos, arritmias severas. Eso hizo de que nosotros tengamos que tratarlos de otra manera al paciente. Y se fueron retirando estos medicamentos. Han quedado algunos medicamentos tipo el rofecoxib, tipo el celecoxib, sobre todo para tratamientos de dolores crónicos, es decir, dolores donde vas a tener que tomar toda la vida y si le das muchos AINES comienzan a producirte gastritis, ¿no? Molestias. Entonces, la artrosis, artritis, la gota, las dismenorreas pueden tomar su rofecoxib y no les malogran el estómago. Porque los otros, si tú le das durante mucho tiempo ibuprofeno, naproxeno, los oxicanes, diclofenaco, lo que hemos estado viendo, ketorolaco, pueden producirles gastritis, insuficiencia renal, etc. ¿No? No, en teoría. Hemos sacado los que en estudios multicéntricos ya no producían muertes súbitas y nos hemos quedado con unos cuantos COX-2 nomás. Hay algunos COX-2 como rofecoxib que está acá, el celecoxib que estamos usando todavía, el toricoxib que todavía se usa, ¿no? Pero ya no son tantos porque en un momento hubieron muchos. ¿Cuáles son otras desventajas de estos COX-2? Que son muy costosos, ¿no? Entonces el tratamiento prolongado con estos es costoso. Antes de cortar, hay una cosita nada más que leí hace poco y que me olvidé de comentarles. Los oxicanes
de los oxicanes, como les digo, el piroxicam, ¿no? Estamos tenoxicam, lo estamos sacando ya del esquema de tratamiento crónico porque te producía alteración en los cartílagos y todo eso. Entonces, pero hay un oxicam que es tipo COX-2 con algunas acciones COX-1. Entonces es ideal, se llama meloxicam, que no lo he colocado ahí, meloxicam. Ya que justo me acordé que tenía que comentarles. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda de los AINES? Jóvenes. Bien, entonces, si no hay preguntas ni dudas, solamente les voy a recordar una cosa. Miren, en todo caso,